cálculos complejos mediante también fórmulas que nos da la propia máquina, ¿no? Y así poder funciones predefinidas que tienen las aplicaciones. Ya, excelente, muy bien. A ver, ¿alguien más? Samuel. Buenas noches, ingeniero. Bueno, la hoja de cálculo es básicamente una herramienta en la cual nos ayuda a poder desarrollar procesos matemáticos de manera automática. En este caso hay muchas hojas de cálculo, es el Excel, también se utiliza el Python, MATLAB. El fin es poder, ¿no? Los procesos matemáticos simplificarlos para el uso cotidiano, para el uso estudiantil, también para el uso profesional. Yo, por ejemplo, utilizo bastante la hoja de cálculo y a mí me sirve mucho, ¿no? Y bueno, para eso sería ingeniero. Ya, Ya, excelente. Claro, vean, ojo, no hay que confundirnos, no hay que confundir este tema de trabajar, digamos, hojas de cálculo y considerarlo como un documento, por así decirlo, ¿no? A ver, Angie. Sí, agregando también un poco lo que básicamente hemos utilizado dentro, cursando en la universidad. Siempre hemos elaborado la tabla de datos, la realización de cálculos y operaciones matemáticas. En mi caso también utilizamos uso de fórmulas y funciones, creación también de algunas tablas. También se puede hacer en cursos específicos, no sé si de todas las carreras, pero se puede hacer uso de las fórmulas y las funciones. También se puede hacer la elaboración de presupuestos semiestrados, también para los docentes, agregar el registro y el control académico. Creo que los proyectos, creo que la mayoría utilizaba para notas también. Y también la presentación de resultados mediante tablas que ellos nos presentaban de acuerdo a sus proyectos. Ya, muy bien, excelente. Ingeniero, aportando a lo que dicen mis compañeros, creo que también las hojas de cálculo nos ayudan a lo que es organizarnos, calcular, analizar datos, más que todo de manera más rápida y eficiente, el hecho de poder tener un orden para llevar, digamos, en este caso de mi carrera, los análisis de datos, el hackeo de caja, lo que es los estados financieros, tener un orden específico de dónde poner todo, ¿no? Y también utilizar las fórmulas necesarias, básicas. También que nos permite más fácil hacer lo que son operaciones matemáticas fácilmente, como sumar o algo, ¿no? Y también nos puede ayudar así también a tener una buena organización para transmitir nuestros datos. También nos ayuda lo que es a ahorrarnos tiempo de poder, digamos, realizarlo de forma manual. Si lo realizamos en una hoja de cálculo, nos facilita el hecho de poder hacerlo de manera correcta. Todo sería, ingeniero. Ya, muy bien, chicos. Excelente. Bien, perdón. Bien. Sí tenemos una idea bastante clara de lo que viene a ser una hoja de cálculo, ¿no? Y al hablar de una hoja de cálculo, como bien lo han mencionado todos, no solamente estamos hablando de Excel, ¿no? Hay diversos programas que nos permiten propiamente
trabajar lo que es estas hojas de cálculo, ¿sí? Uno de ellos, como bien sabemos, Excel, Google Hojas de Cálculo, Google Sheet, SPS, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? El SPSS, tenemos también, por ejemplo, las bases de datos incluso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, las bases de datos como SQL, MySQL, ¿no? Que es básicamente un factor donde nos permite almacenar información. Entonces, primero que nada, eh, como, bueno, primero que nada, cuando nosotros trabajamos una base de datos que en cierta forma Excel o cualquier hoja de cálculo nos permite, debemos tener propiamente un criterio para poder armarlo, ¿ya? Porque a partir de estas bases de datos que nosotros armemos, de estas tablas que nosotros vayamos registrando, ¿sí? Es de que vamos a poder tener precisamente todo lo que ustedes han mencionado, es decir, poder realizar cálculos automáticamente, poder realizar informes estadísticos, gráficos, incluso lo que es la toma de decisiones, ¿sí? E incluso automatizar muchos de los procesos que en ocasiones nosotros mismos pues mm, lo hacemos de una manera tal vez algo tradicional, ¿no? Entonces, para poder realizar todo lo que ustedes han mencionado, lo más importante aquí es definir adecuadamente la estructura de una base de datos, ¿sí? Porque yo les aseguro, ¿ya? Por ejemplo, voy a crear una hoja de cálculo temporal, ¿ya? Ahí está. Porque yo les aseguro que a muchos de ustedes cuando les piden, oye, ¿sabes qué? Necesito una base de datos con los siguientes registros. Nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, y así, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar nada más de esta manera, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, no es un gran error, pero es un factor importante, ¿no? Un factor importante. No, lo voy a completar aquí para que puedan darse cuenta. Por ejemplo, aquí yo escribo Mari, por ejemplo, Mari, Angie, Angie, ahí Gilbert, ya. Gilbert, ya, ahí Katia, y así. ¿Qué estamos observando, por ejemplo, en esta pequeña base de datos o en este registro? A ver. ¿Qué podemos estar observando ahí? ¿Estará bien? ¿Estará conformado adecuadamente? Las tablas están bien, los campos, los datos. A ver, yo de acuerdo a lo que ustedes me han mencionado. Francisco. Que no hay armonía, por así decirlo, en los formatos de los nombres. Ya, Unos tanto con mayúscula, otros con minúscula y otro ambos. Ya, ¿qué más? Ya, muy bien. Punto. ¿Qué más?
Ronnie. Es una tabla sencilla, básicas, cálculo, está organizada para realizar información personal básica. También en las fórmulas se observa los nombres, apellidos, edades, fechas de nacimiento. Y en las filas está los nombres, su minúscula. Eso es lo que se observa más. Ya, muy bien. Samuel. Ingeniero, lo que, bueno, yo observo es primero un orden que gracias a las filas y a las columnas podemos crear esa intersección, ¿no? de orden en base a los nombres, apellidos, edades y bueno, en las filas, ¿no? Según a cada uno de los compañeros, ¿no? Y más que todo es lo que yo veo un orden. Ya, excelente. Ahí, a ver, ¿quién más? También le falta acotar los números en la tabla. Y también Números. Números. ¿Qué tipo de números, Angie? A ver. A ver, ejemplo. La verdad, en sí es una base de datos bastante sencilla, ¿no? Como no mencionaba, es un ejemplo, ¿sí? Obviamente para armar una base de datos hay que tener algunos aspectos a considerar, ¿no? Pero vamos a ver. Bien, efectivamente, ¿no? Los nombres, no hay una incongruencia ahí, ¿no? Mayúscula, minúscula, y este factor es muy, muy importante, ¿ya? Porque permite determinar la estructura adecuada y los datos correctos dentro de una base de datos. De esta manera nosotros vamos a poder determinar de manera adecuada los resultados. ¿Sí? Los resultados. Ahí pueden entrar una base de datos así, pero de plano ya está mal. Porque no hay congruencia en los nombres, como bien lo han mencionado. Otro aspecto muy importante que hay que considerar aquí es el tema de los apellidos y nombres, que en realidad muchas veces lo utilizamos, ¿no? Para unos registros. Muchas veces los separan, pero ahí por ejemplo, va a existir un error ahí, ¿no? Muchas veces los datos no van a ser consistentes, porque, ¿qué sucede? Una persona, ¿no? O perdón, varias personas tienen varios nombres y varios apellidos. Si yo separo esto, por ejemplo, no decir nada más, no, Mari, por ejemplo, ya Mari, ya, por ejemplo, ya, Cornejo, por ejemplo, ya. Y a Gilbert, por ejemplo, no es un ejemplo nada más, ya, Cornejo. Y acá, Angie, por ejemplo, Angie, ya, Mayra, por ejemplo, ya. Mayra, y acá también, y a Katia también, Mayra, ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo voy a realizar, por ejemplo, una búsqueda, ¿no? O bien lo hago por los apellidos o por los nombres. Pero ¿qué estamos observando? Que en los registros, por ejemplo, de nombres, pueden haber muchas otras personas que tengan el mismo nombre. Y lo propio con el apellido. Y cuando nosotros hagamos la búsqueda, los resultados que vayamos a obtener van a ser incongruentes, no van a ser tan reales, o va a haber un gran margen de error ahí. ¿Ya?
Eso es muy importante considerarlo. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Ahora, acá lo más recomendable sería de que nombre y apellido sea un solo campo. 2. Si bien es cierto, para una presentación propiamente, yo puedo combinar tablas, ¿sí? Puedo combinar tablas. Ahí está. Combinar tablas. Puedo ponerle un título. Datos de estudiantes ciclo 1, por ejemplo. ¿No? Lo puedo centrar. Todo lo que ustedes deseen. Le puedo poner colorcito, le puedo poner un texto, aumentar el tamaño, color de celda, color de texto y todo lo que ustedes deseen. Es más, y este es un gran error que cometen. Por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí fecha de nacimiento me está ocupando 2 celdas. ¿Qué hacen algunos? Juntan estas 2 celdas, las combinan y ya se convirtió en uno. Ese es otro error que cometen, no debe ser así. ¿Por qué? Acá normal ya puede ser bonito todo lo que ustedes deseen, pero ¿qué sucede después? Han hablado, por ejemplo, de realizar análisis, ¿no? De trabajar, por ejemplo, gráficos, ¿no? Automatizar, por ejemplo, cálculos. Y si yo combino estas celdas, ¿qué sucede? Cada celda tiene su propio nombre. Entonces, aquí, ¿qué está sucediendo? Está combinando la columna E y la columna F como si fuese uno solo. Y al final, cuando yo quiera realizar los cálculos, no me va a leer correctamente estos datos. Yo quiero sacar el procedimiento de mi gráfico, no me va a permitir sacarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque cada celda está delimitada a tener un dato. ¿Ya? A tener un dato. Eso es muy importante. ¿Sí? Esta celda, este campo, perdón, debe ser una sola celda. No tenemos por qué combinarle. ¿Ya? Ojo con eso. Cuando se trabaja en base de datos para procesos automáticos o análisis estadísticos, las celdas y los datos deben de estar validados y limpios. Y cada celda que nosotros vemos ahí debe contener solamente un tipo de dato. Tampoco me va a reconocer estos nombres, ¿no? Datos de estudiantes ciclo junio. Tampoco. Eso es estética. Pero si vamos a trabajar una base de datos para realizar procesos matemáticos, incluso hasta avanzados, eso no me sirve. ¿Ya? Ese es un error que cometen muchos, ¿no? Por ejemplo, a veces me traen algunos documentos de Excel, ¿no? Donde han combinado columnas. Es más, hacen esto, ¿no? Nombre y apellido, ¿qué hacen? Juntan estas dos celdas, lo combinan y aquí le ponen nombres y apellidos. O sea, esta combinación de celda ya bloquea de que nosotros podamos leer adecuadamente estos datos. Porque yo le voy a decir yo le voy a decir a mi función que me lea solamente nombres. ¿Qué va a pasar?
va a buscar nombres y apellidos y va a ver que está combinado. Entonces al final no va a saber cuál leer, simplemente me va a botar error. O en algunos casos ponen, ¿no? Juntan 3 celdas de esta manera y le ponen año, ¿no? Y todo centradito como si fuese bonito, ¿no? Ahí, año, para que se distingue. Le ponen acá 2022, 2023, 2024. Tampoco me va a leer, porque mi base de datos va a ser todo esto. Pero ¿qué está pasando? Hay combinación de celdas, no son celdas únicas. No son celdas únicas y lógicamente no lo va a leer adecuadamente o por último, en el peor de los casos, estos campos que estoy seleccionando que son campos, lo va a reconocer como datos, no como nombres de campos. Y ahorita vamos a determinar eso. Entonces es muy importante, chicos, que si yo voy a trabajar una base de datos para hacer análisis estadísticos, automatizaciones de procesos, de funciones matemáticas, gráficos o lo que ustedes deseen, debo entender que mi base de datos debe contener celdas y datos únicos, no combinados. Ya, no combinados. Ya, ojo con eso. Ya, listo. Muy bien. Entonces, esto es para el ejemplo. Voy a eliminarlo. Ya. Y acá, cuando elaboremos una base de datos, lo más importante es, uno, definir adecuadamente los nombres de campo. ¿Cuáles son estos nombres de campo? Es aquí. Nombre, apellido, edad, fecha, ¿no? Fecha de nacimiento, por ejemplo. Es más, aquí me olvidé de un pequeño valor. Seguramente es el que Angie mencionaba. Como les mencionaba, pueden existir muchos nombres, muchos apellidos, edades similares, iguales, fechas de nacimiento en la cual seguramente 20 personas han nacido en el mismo día. Pero ¿qué es lo que va a identificar a cada uno de ellos? Un ID, un identificador, es como el DNI. ¿Sí? Es como el DNI. Este identificador es un valor único. Y esa es la base para que nosotros podamos identificar los registros de manera totalmente independiente. En toda base de datos existen datos únicos. ¿Sí? Existen datos únicos. ¿Ya? Eso, por favor, hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Ya, listo. ¿Ya? Ahora, cada celda, como les mencionaba, debe contener un valor único. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con un valor único? Por ejemplo, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior, por ejemplo, acá. Primero el ID. ID es único. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. ¿Ya? Por ejemplo. ¿No? Entonces, por ejemplo, en nombres, yo no puedo poner, por ejemplo, ¿no? Mari, y en el mismo campo poner, por ejemplo, el nombre de ya, Samuel, por ejemplo. Samuel.
No, ¿no es cierto? Mari es una persona, Samuel es otra persona. Entonces ya no es una celda con un valor único. Diferente sería que tuviese dos nombres. Pero si yo sé que hace referencia a dos personas diferentes, entonces no lo puedo colocar de esa manera. ¿Ya? Entonces, estos valores únicos es muy importante al determinar o al armar nuestra base de datos. Lo propio con apellidos, lo propio con edad o con cualquier otro tipo de campo. ¿Ya? O con eso. Ahora, acá por ejemplo, ya. Acá por ejemplo, ya un poco reconociendo esta parte del armado de tablas, porque vamos a trabajar con tablas, vamos a trabajar con funciones, vamos a reconocer qué características tienen y que sean incluso similares, ¿ya? Similares a lo que viene a ser, por ejemplo, Excel, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros, ya, ya. Vean, acá por ejemplo tenemos algunas opciones, ¿no? Como por ejemplo el zoom, no, perdón, ese es el buscar, deshacer, rehacer, impresión, copiar formato. En este caso nos va a permitir copiar un formato de una celda, ¿no? El zoom. Y este campo, que ojo, es muy importante al momento de aplicar nuestros datos, porque nos permite definir con qué tipo de datos estamos nosotros trabajando, si son datos numéricos, si son datos de tipo texto, si son de fecha o de alguna otra variable en específico. Esto es muy importante. Ya incluso lo tenemos aquí, formatos, ahí está. Número, tipo de números, textos, ¿no? Bueno, números más que todo acá. Ahí está. Número, porcentaje, científico, contabilidad, finanzas, ¿no? Incluso tenemos el formato personalizado, ¿sí? Esto es muy importante, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, el tipo de fuente, tamaño, los estilos, ¿no? Negrita, cursiva, tachado. ¿Qué más? Color de relleno, ¿no? Ahí está. Bordes, ¿no? Podemos aplicar bordes ya predefinidos o bordes con colores, ¿no? Podemos definir el color, ¿ven? Ahí está el color, y de acuerdo a la cantidad de celdas que haya seleccionado, le puedo aplicar el borde, si va a ser interno o no, el tipo de borde, ¿no? Ahí está, ¿sí? Alineaciones, ¿no? Ahí está. Estas son, estas son las sangrías, ¿sí? En este caso, sangría superior, sangría inferior, ¿no? Ahí está. Igual aquí no ajuste de texto. Si queremos que esté ajustado o desbordado o recortar el texto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí hemos visto, bueno, en el anterior, ¿no? Acá no. Acá, por ejemplo, ¿no? Vean, fecha de nacimiento, ¿no? La celda está, el nombre del texto, perdón, no se desborda de la celda, ¿no? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿No? Le puedo dar a ajustar y lo ajusta. Si ya no mueve el ancho de la celda, ¿no?
o puedo cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, que lo recorte. Ahí está. El recortar no implica de que el texto lo haya recortado. El texto sigue en su totalidad. Solamente que para el tamaño de la celda ya ha sido recortado, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Rotación del texto. Bueno, insertar vínculos, comentarios, gráficos, ¿no? Ahí está. Tenemos los filtros. Tenemos, por ejemplo, los tipos de... estos son los de vistas de filtro, ¿no? Crear vistas de agrupaciones o crear vistas de filtros y las funciones, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos las funciones más conocidas, ¿no? Suma, promedio, máximo, mínimo, ¿no? Ahí está. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí, función aleatoria, año, seno, coseno, ¿no? Funciones matemáticas, algebraicas, ¿no? Aritméticas, kurtosis, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Variables, funciones de tipo texto y demás, ¿no? Ahí está. Ahora, agrupándolas, tenemos aquí, ¿no? Las funciones de analizador, de arreglo, de base de datos, ¿no? Debe contar, por ejemplo, extraer, variables estadísticas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la tosis, la función del contar, contará, variables de fechas, finanzas, ¿no? Ahí está. Incluso tenemos variables para la aplicación con Google, ¿no? Ahí está. Incluso vean, ya está incorporado lo que es la IA, por ejemplo, ¿sí? Ahí está. Variables de textos, variables web, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos una gran variedad de funciones, ¿no? Ahí está. Lógicamente no las vamos a ver todas, pero sí al menos las más importantes, las más utilizadas, ¿sí? Lo que sí vamos a trabajar aquí es el tema de la aplicación de macros, ¿no? Ya nos permite trabajar macros aquí, ¿ya? Sí, vamos a poder llegar a trabajar macros. ¿Quiénes han trabajado macros en Excel? Samuel, ¿ya? ¿En Excel o en Google? En Excel. En Excel, ya, muy bien. Ya, ahí está. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otros aspectos más tenemos? Archivo, ¿no? Podemos crear un nuevo documento, abrir uno nuevo, compartir, estos también me lo van a compartir, ¿sí? Podemos ver la descarga, ¿no? En qué formato, por ejemplo, en XLS, en Open Document, en página web, CSV o TSV, ¿no? Que es el separado mediante las tabulaciones, ¿no? Ahí está. En configuración, a ver, configuración mexicana, ¿no? Perú. Aunque acá creo no tenemos Perú. H, no hay Perú. No hay esto. No hay Perú. México es el que más se aproxima, ¿no? La zona horaria. ¿Qué más? Usar siempre las funciones en inglés, ¿no? Los nombres de funciones en inglés. ¿Ya? Ahí está. Funciones de cálculo. Si hay cambios, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué nos dice? ¿No? Esto afecta la frecuencia con que se actualiza, por ejemplo, variables aleatorias, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, una de las variables aleatorias viene a ser el aleatorio punto number, creo que es, ¿ya? Que me permite determinar un valor numérico, ¿no? Un valor aleatorio, ¿no? Dentro de un rango. Es decir, por ejemplo, yo puedo colocar un rango de 10 a 100 y dentro de ese rango me determina, digamos, un valor aleatorio, que puede ser 20, por ejemplo, ¿no? Un valor
valores aleatorios. ¿Qué más? Cálculo interactivo, determina si las funciones son con referencias circulares, se resuelven mediante un cálculo interactivo, ¿no? Ahí está, ¿sí? Son algunas opciones de configuración. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, allá. ¿Qué más tenemos? Archivo editar, deshacer, rehacer, pegar, opciones de ver, mostrar el tipo de vistas, la barra de funciones, perdón, de las fórmulas o funciones, ¿no? Línea de cuadrículas, podemos mostrar una barra de fórmulas también, ¿no? Ahí está. La barra de funciones. ¿Qué más tenemos? Podemos inmovilizar la primera, segunda, hasta la sexta fila, ¿no? Ninguna, ¿no? ¿Eso para qué me sirve, no? Como dice, ¿no? Yo puedo inmovilizar la primera columna y la primera fila. Generalmente es la primera fila. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo 100 datos, bajo hasta el nuevo dato, pero ¿qué va a suceder? Aquí en el encabezado me va a seguir mostrando estos campos. ¿Bien? Para eso es la opción de inmovilizar, ¿no? Asignación de grupos, asignar comentarios y demás. Insertar. Podemos insertar celdas, filas, columnas, una hoja nueva, una tabla prediseñada, tablas dinámicas, ¿no? Ahí está, me indica cómo quiero determinar esa tabla dinámica, cuál va a ser mi rango de tablas, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero en una hoja nueva o si ya existe una hoja, ¿no? Ahí está. También vamos a ver tablas dinámicas. Ya bueno, insertar imagen, dibujo, funciones, que ya lo hemos visto aquí. Ahí está. ¿Qué más? Menú desplegables. Chip. Ya, este tema es para automatización de de las macros también. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Formatos, bueno, número, bueno, los textos, alineaciones, rotación de los textos, el chip inteligente, tamaños, combinaciones de celdas, ¿no? Ahí está, ¿no? Convertir en tabla, formatos condicionales también es bastante interesante porque, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, como les decía, ¿no? Tengo a todos mis estudiantes, ¿no? Registros de estudiantes. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Quiero saber si por A o B he registrado algún estudiante 2 veces, ¿no? O si, por ejemplo, ya es la segunda, tercera vez que un estudiante lleva el curso, ¿no? Entonces, ¿qué está viendo ahí? Datos duplicados. Entonces, esta opción de formato de celda, por ejemplo, me permite determinar estos datos duplicados, ¿no? Es una de las tantas opciones, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? En datos. No, ordenar las hojas, ¿no? Hojas nos referimos a estas de aquí, ¿sí? ¿No? Ahí está, ordenar las hojas, ordenar, ordenar por rangos de grupos, crear filtros, agrupaciones, proteger hojas, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Esto que nos permite a que, por ejemplo, ¿no? Que hayan celdas, ¿no? Muy bien dice el nombre, que hayan celdas que no van a ser editables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ID. Entonces, yo no quiero, por ejemplo, que el usuario, ¿no? Modifique estos campos, ¿no? Yo no quiero que modifique estos campos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo puedo
bloquear, ¿no? O proteger en este caso, ¿no? Ahí está, funciones con nombres. Esta opción de funciones con nombres, ¿sí? Me permite, a ver, esto es diferente al administrador de nombres. Dice, ¿no? Las funciones con nombres te permiten crear funciones personalizadas con funciones integradas dentro de la hoja de cálculo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Tenemos, digamos, queremos una función, eh, una operación sencilla, ¿no? La resta, por ejemplo, ¿no? Como hemos visto, no hay una función, ¿no? No hay una función propiamente que diga, ¿no? Resta, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa? Si no existe, digamos, esta función, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo, como dice ahí, crear esta función, puedo personalizarla, ¿no? Puedo personalizarla, ¿no? Ahí está, ¿sí? ¿Qué más? Estadística de columna, validación de datos, esto es muy importante, ¿ya? Validación de datos, limpieza de datos. Estos dos aspectos es lo que les mencionaba, ¿ya? Como les decía, si por ejemplo, ¿no? Tengo ID, ¿no? ID, y por ahí, por ejemplo, aquí se ha duplicado este de aquí y acá también se ha duplicado este de aquí, ¿no? Ahí está. Duplicidad y duplicidad, ¿no? ¿No? Ahí está, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Yo no puedo, por ejemplo, validar mis datos, ¿sí? Con estos datos duplicados, porque existiría incongruencia en estos datos, ¿sí? Entonces, estas opciones, ¿ya? Acá, por ejemplo, ya me permite validar estos datos. Por ejemplo, los dobles registros. He registrado un estudiante, ¿no? Con el mismo ID, mismo nombre y todo lo demás. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Si yo saco un promedio de notas, va a haber un error del promedio de notas, por ende, el resultado va a estar equivocado. Entonces, ¿qué debo hacer? Eliminar estos datos duplicados, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, estas opciones, ¿ya? Esas opciones son muy importantes. ¿Ya? A ver, un momento, por favor. Verificar. Ya, listo. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos? Herramientas, bueno, podemos vincularlo a un formulario. Por ejemplo, a ver, ¿quiénes han utilizado formularios ahí? A ver. ¿Quiénes han utilizado formularios? Aquí. ¿Y lo han vinculado a Excel? No, ingeniero, pero sí lo utilicé varias veces. Claro, en realidad ustedes cuando crean los formularios, quieran o no quieran, ¿no? Sí o sí lo van a vincular a un Excel, no, perdón, a un documento de hojas de cálculo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿dónde se va a almacenar todas esas respuestas? ¿No? Pues yo quiero analizar estas respuestas, ¿sí?
¿qué debo hacer? Almacenarlo en una base de datos y lógicamente ya descargarlo y trabajarlo como debe ser, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, sí o sí, un formulario de Google, sí o sí, se vincula con un Excel. No, perdón, con un formulario de hojas de cálculo. ¿Ya? Ahí está. De ahí, bueno, son opciones de ortografía, controles de sugerencia y demás, ¿no? Extensiones, bueno, aquí, por ejemplo, una de estas extensiones viene a ser macros, que es precisamente lo que vamos a trabajar, ¿no? Ahí está, ¿no? Me permite, ¿no? Registrar nueva macros y acá puedo decir, no usar referencias absolutas o usar referencias relativas, bueno, es un tema que vamos a ver. En lo que es macros, podemos hacerlo de dos formas. Una es haciendo un grabado, es decir, grabando los procesos que queremos que se repitan. En otras palabras, ¿qué viene a ser macros? Macros es básicamente un proceso repetitivo. ¿Ya? Es un proceso repetitivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Acá, por ejemplo, yo lo puedo hacer de dos formas. Una es de manera manual, ¿no? Una de manera manual, en el cual allí hay que tener mucho cuidado. Porque si yo hago una macros haciendo un proceso de grabado, ¿sí? Haciendo un proceso de grabado, ¿qué va a suceder? Por ahí que me he equivocado en uno de los procesos. He hecho un proceso antes, un tiempo antes del que debía, ¿no? Un tiempo antes del que debía. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo cierre este proceso, ese error que he cometido se va a reflejar y no me va a grabar adecuadamente. Esa es la desventaja de utilizar una macros grande de grabado. ¿Ya? Esa sería más que todo la desventaja. La otra forma es realizando un proceso de programación. Aquí estamos hablando de un proceso de programar. Aquí ya no va a existir, por ejemplo, el error de que he grabado mal. No. Sino va a ser ya determinante el proceso de cada línea de código. Estamos hablando de código propiamente, de cada paso, cómo queremos que se cumpla. ¿Cuál es la desventaja aquí? De que aquí, seguramente, la mayoría no son programadores. Posiblemente no hayan visto un lenguaje de programación. Samuel tal vez porque él ha utilizado macros, ¿no? Pero los demás, los que, por ejemplo, no, los que nunca han utilizado macros o los que han visto, hay un nivel básico, ¿no? No lo han aplicado. Ahí es el otro problema. Sin embargo, todo tiene una solución. ¿No? Todo tiene solución. ¿Sí? Nos vamos a ver estos procesos. Yo no soy tan fanático del proceso de grabado. No me gusta. Porque hay que ser muy, muy cuidadosos ahí. ¿Ya? Como les digo. Demasiado cuidadosos. ¿Ya? Entonces, conmigo vamos a trabajar la parte de programación. Pero tampoco les voy a hacer programar de cero. ¿No? Les voy a explicar algunos aspectos básicos con los cuales ustedes van a poder establecerlo. Y aparte vamos a trabajar, recuerden, con plataformas IAS. ¿Ya? Entonces aquí ya no hay nada que ocultar, ¿no? Como dicen. ¿Ya? Entonces, esto nos va a facilitar bastante muchos procesos. Lógicamente, trabajar con IA, y como han podido observar, no es solamente dar una indicación y terminó allí. Debemos conocer, debemos saber qué cosa queremos hacer con la macros, qué procesos queremos realizar. Porque no es lo mismo decirle a la IA, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una macros para agregar datos. Nombre, apellido, edad,
un ID, fecha de nacimiento. Listo. No es solamente eso. Tenemos que validar. ID. Cuando agregues el dato ID, identifica de que no exista duplicidad de ID. Nombre y apellido. Como es usuario, el usuario, ¿qué va a hacer? Va a ingresar en mayúsculas, otras veces en minúsculas, mayúsculas y minúsculas, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué, IA? Cuando el usuario ingrese los nombres, almacene estos datos en un solo contexto. Primera letra con mayúsculas y lo demás con minúsculas. O todo en mayúsculas. Valídame los datos de edad. ¿No? Estamos en el 2026. ¿No? 2026. Fecha de nacimiento. Por ejemplo, el usuario ha nacido en el 2000, año 2000. ¿Cuántos años tendría que tener hasta la fecha? A ver, ¿cuántos años tendría que tener el usuario? Del 2000 al 2026. ¿Cuántos? A ver, ¿quién está participando? 26. 26, pues chicos, ¿qué pasa? Yo los voy a mandar a hacer matemática ahorita. 26, pues, ¿cierto? ¿Qué pasa si el usuario me pone año de fecha de nacimiento 2000 y en edad me pone 30? ¿Coincide o no coincide? No coincide. No coincide, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no hay validación de datos, ¿no? Ya no hay validación de datos. Error en los datos. Entonces, no solamente decirle a la IA, ya sabes que IA, genérame campos para llenar nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento. Y la validación. ¿Mm? Entonces, ese factor, jóvenes, es muy importante. Ya, si no conocemos qué es lo que queremos, pues mucho menos, pues, si nosotros mismos no conocemos lo que queremos, mucho menos lo va a saber la IA. Recuerden que la IA prácticamente va a aprender de nosotros. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Dónde va a almacenar la base de datos? ¿O dónde va a almacenar los registros? Le hemos dicho que simplemente lo agregue, pero ¿dónde? ¿Con qué nombre? Con una hoja llamada base de datos. Y si no existe la hoja base de datos, ¿qué va a pasar? Me va a botar error. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces hay que estructurar adecuadamente cada paso para poder generar lo que es una macro. Y no solamente una macro, sino cualquier otro proceso dentro de la IA. Ese es ese es el trabajo que debemos hacer con la IA. ¿Ya? Y ustedes jóvenes que ya están prácticamente saliendo de la universidad, no pueden poner consultas sencillas como genérame una macros de agregar datos. ¿No? Hay muchos cursos sobre inteligencia artificial, elaboración de prompts, ingeniería de prompts. ¿Ya? Y yo les aseguro que para vuestros trabajos de tesis también lo aplican. Eso no es de que esté mal. ¿No? El punto es cómo lo aplicamos. Cómo determino que me sugiera por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo puedo indicarle de que me sugiera el tema de mi tesis? Mis objetivos, ¿no? Mi objetivo principal, mis objetivos específicos, la problemática, la justificación. ¿Cómo yo le voy a decir a la IA que me determine? Ojo, no es solamente ponerle genérame la justificación del siguiente título. ¿Ya?
Entonces, mucho cuidado con ese aspecto, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí le voy a dar cancelar, a ver acá. Cancelar, ya, muy bien. Entonces, vamos a ver el tema de macros. Aquí podemos agregar otros complementos, ¿sí? ¿Sí? Vamos a poder visualizar otros complementos, ¿sí? Por ejemplo, este AppSheet que vemos aquí es un complemento eh, parecido a la macro, ¿ya? En el cual, por ejemplo, ¿no? Me va a permitir, ya, por ejemplo, vincularlo con otras aplicaciones, por ejemplo, con formularios, con correos, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, ¿no? Yo he llenado mi registro de formulario, ¿no? En el formulario tengo mi formulario, he llenado mi registro y una vez que he llenado, al finalizar quiero que me muestre el resultado, ¿no? Mi resultado. Entonces, ¿qué hago? Así por así, no, las hojas de cálculo no lo va a mostrar. Tengo que vincularlo, tengo que vincular ese proceso de mostrar la tabla al formulario, ¿ya? Entonces, este AppSheet, este Data Studio, que también eh, es otro app para programación también, eh, nos permite elaborar, digamos, procesos tal vez mucho más avanzados, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, viene a ser este Mail Merge, ¿no? Tanto y Another, Mail estos dos, bueno, es lo mismo en realidad, solo que de diferentes distribuidores, por así decirlo, en el cual, ya, en el cual, ¿qué me permite? Dentro, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que viene a ser marketing digital, ¿ya? Se trabaja el proceso de los correos masivos. Y seguramente a ustedes les ha llegado estos correos masivos, ¿no? ¿Qué me permite eso? ¿Qué sucede con esto? Eh, me permite, en mi hoja de cálculo, me permite poner, por ejemplo, ¿no? El nombre, el apellido, ¿no? ¿No? Nombre, apellido, ponerle, por ejemplo, un contenido ahí exclusivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cliente favorito, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que yo con todos los datos que yo haya llenado aquí, ¿no? Con todos los datos que yo haya llenado aquí, voy a poder enviar un correo más personalizado. Por ejemplo, hemos visto, ¿sí? Que cuando hemos utilizado, por ejemplo, para que recuerden, cuando hemos utilizado, por ejemplo, la aplicación de contactos, ¿sí? Hemos creado estos correos, ¿no es cierto? Estas distribuciones, estas etiquetas, ¿no? Algo parecido funciona. La única diferencia, ¿cuál es? Que cuando yo, por ejemplo, redacte, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a Google Drive, ya, por ejemplo, ¿no? Acá pongo, ¿no? Google Drive, ya. Ahí está. Google Drive, y pongo aquí el correo, ¿no? Pongo aquí, ¿no? Bienvenido, bienvenido, estudiante tal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo puedo asignar, ¿no? Haciendo los parámetros correspondientes y enlazarlo con los nombres que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, Ron, ya. ¿Cómo se llama este campo? Nombre. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá haciendo el nombre de arroba, ¿no? Nombre, ¿sí? Nombre. Y cuando se envíen estos correos de manera masiva, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer todos los campos o todos los nombres, perdón, todos los nombres de este campo.
¿no? Por ejemplo, quiero enviar un saludo por el día de cumpleaños de mis clientes, por ejemplo. Lo filtro por fecha de nacimiento, ¿no? E igual aquí, ¿no? Escribo, ¿no? Feliz cumpleaños, ¿no? En ese día especial y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estas extensiones de Mail Merge, vincularlo de esa manera, ¿no? Entonces, acá el proceso en realidad, si tuviésemos que trabajar paso a paso, no solamente hojas de cálculo, ¿no? No solamente hojas de cálculo, sino trabajar cada una de las herramientas paso a paso, nos tomaría más tiempo, ¿no? Nos tomaría más tiempo, ¿ya? Entonces, aquí, como se dice, ¿no? Les está dando un pedacito del pastel para que ustedes ya de manera independiente puedan investigar más, ¿ya? Pero para mí sería fácil solamente dedicarme a hojas de cálculo y ya, listo. Nos toma todo el curso, por ejemplo, ¿no? Entonces, son aspectos que, ojo, no es difícil, solo es cuestión ahí un poquito de asignarle un espacio, ¿no? Cada proceso, ¿no? Cada herramienta, ¿ya? Ahí está. Entonces, difícil no es tranca, ¿no? Tranca, ¿saben? Ah, mentira, no es ni tranca ni difícil, ¿ya? Entonces solamente es cuestión de, ojo, en hojas de cálculo, en lo que es hojas de cálculo, en lo que es Excel, no es un tema del cual sea difícil, ¿ya? No es algo de que, bueno, hojas de cálculo, que macros, que esto, que aquello, que tablas dinámicas, que funciones, no. Es más un tema de cómo nosotros entendemos los procesos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué viene a ser la suma? A ver, qué es una suma? A ver, ¿qué es sumar? ¿O qué implica sumar? A ver. Es tener en consideración la contabilización de algunos datos sacados, ya sea podría ser en unidades, digamos, edades o algo así respecto al gráfico. Por ejemplo, podríamos sumar la cantidad de las edades que tienen los de ID del 1 al 9 se podría llegar a sumar. Y es una contabilización de los datos. No sé si es correcto, ingeniero. Ya, ya, ahí va la idea, muy bien. ¿Quién más? A ver, muy bien, Mari. ¿Quién más? La edición de los juegos. Ya. ¿Solo de dos? Ronnie. Ronnie, te escucho algo bajo. A ver. Dar un poquito más fuerte, por favor. Es una función básica usada que sirve para sumar los valores de las celdas, filas y columnas. Ya. Y es automático en todos los años. Ya. Muy bien. Claro, si nos basamos en lo que es propiamente una hoja de cálculo,
claro, ¿no? Estaríamos hablando de sumar valores propiamente numéricos. Ojo, la suma no nos permite sumar valores alfabéticos o alfanuméricos. No se confundan con lo que es el tema del conteo. Una cosa es contar los valores, otra cosa es sumar, ¿no? Si hablamos de manera general, ¿no? O sea, muy aparte de utilizar un Excel, por ejemplo, si nos remontamos, bueno, en mi caso, si yo me remonto unos 40 años atrás, cuando todavía no tenía obligaciones y solamente dependía de lo más querido que tenemos en la tierra, que son nuestros padres. Si nos vamos al concepto de sumar, estaríamos hablando de agregar, ¿no? Agregar dos o más valores constantemente, ¿no? Dos o más datos numéricos, ¿no? En el cual la acumulación de estos datos numéricos me muestra un resultado total que vendría a ser la suma. Sí, Samuel. Creo que la suma sería juntar, combinar dos elementos cuantitativos, ¿no? Porque no solamente también un número, se pueden sumar personas, bueno, todo llevarlo a la parte cuantitativa, ¿no? Y juntarlo, combinarlo. Ya. Combinar. Un poco ambigua esa palabrita combinar, ¿no? No me convence mucho. Combinar. Creo que lo mejor sería acumular. Acumular podría ser más concreto a lo que es la parte de las operaciones matemáticas, ¿no? Ahí que va, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Si no tenemos, digamos, una idea de lo que es, digamos, un concepto, no sé, sea cual fuese, no sé cuál fuese sumar, restar o conceptos tal vez mucho más amplios, ¿no? ¿Qué va a suceder? Nosotros no vamos a poder aplicarlo adecuadamente dentro de lo que vienen a ser nuestras hojas de cálculo, ¿sí? Entonces, sí o sí, nosotros debemos tener en cuenta y conocer ese concepto, ¿ya? Conocer ese concepto, eso es muy importante, ¿ya? Muy aparte es el tema de contabilizar, ¿no? Una cosa, como les decía, ¿no? Una cosa es contar, otra cosa es sumar, ¿no? Es más, yo puedo contar las edades, puedo contar cuántos registrados tengo que tienen 20 años, ¿no? Ejemplo, eso es contar. No estoy sumándolas, estoy contabilizando. Puedo contar los apellidos, cuántos se apellidan García, cuántos se apellidan Cornejo, Casa y demás, ¿no? Eso es diferente, ¿ya? Entonces, dentro de este proceso, ¿sí? Como les decía, ¿no? Conocer el concepto de la función que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Para que de esta manera podamos tener resultados más concisos, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Ya. Y acá un factor muy importante dentro de lo que viene a ser el tema del trabajo de las hojas de cálculo, ¿ya? Y esto no solamente en hojas de cálculo de Google, sino también en las hojas de cálculo de Excel, ¿sí? Cuando ustedes trabajen sus datos, sus registros, ¿ya?
Los registros ocupan lo que son las filas. Ya, esos son los registros. Ya, esos son registros. Datos vienen a ser lo que se encuentra en cada una de las celdas. Ya, en cada una de las celdas. Ya, ahí está. Y los campos vienen a ser esto. Lo voy a poner de otro color. Ya, ahí está. ¿Ya? Estos son los campos. ¿Y qué me permiten estos campos? Yo les voy a poner un ejemplo acá. ¿Qué pasa si yo les digo rojo? Es un dato, ¿ah? Rojo. ¿Qué pasa si les digo rojo? ¿Qué implica? A ver. A ver. ¿Qué es rojo para ustedes? A ver. Una característica. Ya, pero ¿de qué? O sea, ¿qué significa el rojo? Un color. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Solamente un color? También puede dar indicaciones, digamos, de alerta o algo así. La mayoría de signos que vemos alrededor, digamos, para poder parar algo, así tienen el color rojo, así es que lo podemos también señalar como una advertencia, un signo de precaución. No sé, yo también lo puedo vincular, además del color, también vincularlo con algo parecido a eso. Ojo, puede significar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Rojo, peligro, un color, ¿no? Color del semáforo, sangre, advertencia y muchas otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede aquí? Esos son datos. Un dato viene a ser un texto, un número, ¿no? Que por sí solo, ¿ya? Por sí solo, no tiene un significado importante, ya no tiene un significado, este, un significado conciso, algo que determine algo importante. Por sí solo, entre comillas, no, no es importante, ¿ya? Ese es un dato. Yo les puedo poner aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les puedo poner 23. Puede ser edad, puede ser cantidad, puede ser una distancia, puede ser muchas cosas. Aparte de ser un número, lógicamente, ¿no? Pero por sí solo 23 no es absolutamente nada. Puede representar muchas cosas. Ese es un dato. Eso es un dato. Pero ¿qué sucede? Y aquí es la diferencia. Es más, estos campos, ¿ya? Estos campos que están de color verde, precisamente son los que van a permitir determinar, ¿sí? Son los que van a permitir determinar el tipo de valor que tienen estos datos. ¿Ya? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, le pongo 23, acá 25,
acá 32, y así, ¿qué va a pasar? Yo ya puedo determinar que son edades. ¿Por qué? Por este campo. Por este campo que está de color rosado. ¿Ya? Esa palabrita, ese nombre que vemos en la primera fila, de todas las tablas, viene a ser, ¿sí? Viene a ser el nombre de campo o la variable. ¿Ya? Eso es muy importante. Ustedes cuando creen los formularios, ¿no? Cuando crean una pregunta, por ejemplo, esa pregunta ya viene a ser el nombre de campo, porque está almacenando las variables, o perdón, está almacenando los datos. ¿Ya? Esa estructura es muy importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en nuestra estructura de una tabla tenemos los nombres de campo. ¿Ya? Los nombres de campo. Tenemos los... A ver, esto lo voy a cambiar de color. ¿Ya? Ya, ahí está. Lo voy a poner aquí. ¿Ya? Ingeniero, ¿es normal que haya dos IDs de 4 y dos IDs de 9? Sí, normal. Ah, no es normal. Claro que no. Yo lo puse eso en el ejemplo anterior. Claro que no es normal, porque el ID es un identificador único, el cual no se debe de repetir. ¿Sí? No se debe de repetir. Yo cuando quiero hacer mi búsqueda, y se han dado cuenta generalmente cómo hacen las búsquedas, con el DNI. ¿Por qué? Porque sabemos que el DNI es un valor único. ¿No? Yo les cuento una experiencia. Por ejemplo, yo tengo familiares, ¿no? Que tienen, bueno, un apellido, ¿no? García y, bueno, y otro apellido más, ¿no? Por ser primos. Y el nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Se llama José García y Chávez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en el trabajo, ¿no? Realmente conocí una persona mayor, bueno, no tan mayor, pero ya mayor, el cual tiene propiamente el mismo apellido y el mismo nombre de mi pariente. O sea, el mismo nombre y apellido, ¿sí? Completo, tal cual, ¿no? Tal cual de mi pariente, ¿no? De mi primo que vive aquí en Cusco, ¿no? Bueno, la otra persona también vive en Cusco, pero es de otra ciudad, ¿no? Yo voy a radicar aquí, ¿no? Yo voy a vivir acá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo yo identificar, por ejemplo, a estas dos personas? ¿No? Por el nombre me sería muy difícil, porque tienen prácticamente el mismo nombre y apellido, ¿no? ¿Cómo los identifico? Por un ID único, ¿no? Que en este caso sería el DNI, ¿no? Entonces, sí o sí, todo registro que nosotros hacemos necesita y requiere, ya necesita y requiere de un identificador único, ¿ya? Generalmente son numéricos, ¿no? Para una búsqueda mucho más rápida, ¿no? Por ejemplo. Aunque en algunos casos se utilizan los IDs alfanuméricos, ¿no? Pero eso ya depende del criterio de cada uno. Por ejemplo, los códigos de los estudiantes, ¿no? Nuestros códigos de estudiantes es numérico con un valor alfabético, ¿no? Con un dato alfabético, ¿no? Ejemplo, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces, el ID sí o sí debe ser único. ¿Y por qué yo le he puesto doble?
para indicarles, ¿no? Para explicarles, ¿no? De que uno, no puede existir valores duplicados, y dos, si es que existe valores duplicados, ¿no? Tenemos que eliminar estos registros. Lógicamente no se van a eliminar los dos, va a quedar uno de ellos, para evitar los registros duplicados y poder tener la consistencia de valores válidos. ¿Ya? Valores válidos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que está de verde van a ser, voy a poner aquí, los nombres de campo o variables. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos lo que son propiamente, lo voy a poner así, los registros, ¿sí? El cual estos registros están ya. Estos registros, ¿sí? Eh, viene a ser prácticamente la unión, ¿no? O el conjunto de todos los datos, ¿ya? De todos los datos, ¿ya? Eso viene a ser un registro, ¿ya? Muy bien, ¿no? Ese es un factor que debemos tomar en cuenta al momento de registrar nuestros datos. Nombres de campos o variables, ¿sí? Y los registros. Ahora, cada nombre de campo, ¿sí? Cada nombre de campo va a tener un dato, que vendrían a ser estos. Cada valor que esté dentro de la celda es un dato. ¿Ya? Es un dato. ¿Ya? Ojo con eso. Y una celda, ¿ya? Una celda siempre va a contener un solo valor. Yo no puedo poner aquí, por ejemplo, 23,24, ¿no? Ejemplo. ¿De qué es 23? Tiene 23 y al mismo tiempo tiene 24, ¿no? Ejemplo. O fecha de nacimiento, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Ocupación, ¿no? Ocupación, ¿no? Por ejemplo, bueno, en ocupación sí, y acá va a haber un pequeño detalle. Ya les voy a explicar esto. Esto es lo que vamos a basarnos al momento de trabajar nuestros datos. Una persona puede tener más de una ocupación, ¿no? Pero eso no significa de que si, por ejemplo, esta primera persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Educación, no sé, por ejemplo, abogado y, abogado y, vamos a ver, y administrador, por ejemplo. ¿Ya? Ya, ¿no? Nosotros no podemos colocarlo de esa manera, ¿ya? No podemos colocarlo de esa manera, ¿sí? En este caso, cada ocupación es independiente uno del otro, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Crear otro campo de ocupación. Acá abogado, acá administrador. ¿No? Ahí está. ¿No?
así tendría que utilizar. Y acá no solamente ocupación, sino que tendría que ser ocupación 1 y acá ocupación 2. ¿No? Por ejemplo. ¿No? Así tendría que ser. ¿Ya? Entonces, estos detalles, jóvenes, ¿sí? Nos van a permitir validar adecuadamente nuestros datos, nuestros registros y lógicamente poder, poder determinar o tener resultados reales al aplicar las funciones o gráficos que nos ofrece las hojas de cálculo. ¿Ya? Es muy importante. Chicos, muy bien. Listo. Entonces, allá. Y acá lo que les mencionaba. Estos datos, ¿sí? El rango de datos, ojo, estoy hablando de los rangos de datos. No estamos hablando de los campos. Los campos, ojo, los campos no son datos. Esto que está de verde no son campos, solamente estos datos. Ya bueno, que estamos haciendo. Imaginen que hay datos. Esos son los datos con los que vamos a aplicar las funciones o las fórmulas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Acá nosotros tenemos la pestaña de formato. ¿Ya? La pestaña de formato. Acá nos está mostrando, ¿sí? Todos los formatos de celdas. Esto nos va a ayudar a trabajar de mejor manera, a trabajar adecuadamente las funciones y fórmulas para cada tipo de campo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso es texto. Entonces, ¿cuál podría utilizar? En este caso sería texto sin formato. ¿No? Ahí está. Lógicamente aquí no va a decirnos esto tiene texto de formato o esto tiene formato de número. No. No nos va a indicar de esa manera. ¿No? Pero eso no implica de que no debamos trabajarlo de esa manera. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Igual acá, ¿no? Si es edad, ¿qué aplico? Número. Acá, por ejemplo, me está saliendo números con decimales. ¿No? Edad no tiene decimales. Lo puede eliminar. ¿No? Ahí está. ¿No? Ahí está. Las funciones de formatos de celdas. ¿No? Por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, eso es muy importante, chicos. ¿Ya? Muy bien. Nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Mañana 24. Mañana es feriado. Me olvidé. ¿Y ahora qué hacemos? Avanzaremos. A ver, para todos. A ver, René, a ver. A ver, profesor. ¿Ya puede visualizar? Sí, Internet sí. es algo. ¿Sí? Ok, Este es el archivo de, bueno, mi tema es Gemini. Y Son 6 sesiones, ¿verdad? Somos 3 personas en mi grupo y nos hemos repartido a 2 sesiones. Ya, está bien. ¿Correcto? Sí. Ya. Sí. A mí me toca, por ejemplo, hacer la sesión 1 y la sesión 2. Dentro de la sesión 1 tengo 4
cuatro subtemas. Aquí en Gemini tengo el Google Docs, que es esto, ya que esta es la carátula, el índice, y bueno, ya es texto aplicando lo aprendido en clases, ¿no? El pie de página, en el cual los cuadros, los gráficos. Eso. Igual el otro es evolución de la inteligencia artificial, y también tengo un Google Docs. Igual, de igual manera, ¿no? Con un texto y poniendo, no sé, insertando los diferentes temas avanzados, o es que hay algo más que tengamos. Bueno, eso es lo que tengo avanzado, profesor. Ya. Sí, sí está. Recuerden que las presentaciones, sí, las presentaciones, es uno solo para todo. No es sola presentación para las 6 sesiones. ¿Ya? Eso sí no se olvide. ¿Ya? En cuanto a las diapositivas. Sí, Okay. sí. A ver, entonces está bien el formato. Sí, ahí estructurado. Ok, gracias. Katia. Ingeniero, esto es una pregunta. Ayer nos comentó de que podía hacer como 4 sesiones y de las 4 sesiones 3 subtemas, ¿verdad? Y bueno, acá vamos a tener su documento. Sí, dígame. No, sí, en este caso, en el caso del grupo de Gemini, son 3 personas. Ya. Mi grupo solo somos 2, entonces nos estamos repartiendo entre 2. Y bueno, de los subtemas, sí, bueno, de los documentos, creo que vamos a hacer como que uno intercalado. Y claro, la presentación, como nos dijo ayer. Está bien, ¿no, ingeniero? Sí. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ya, listo. Rápidamente les llamo la lista, por favor, ¿sí? Alosilla, Paucaramaita. Buenas noches, ingeniero. Bien. Guerrera, Sarizábal. Ingeniero, buenas noches. Bien. Cantero, Quispe. Quispe. Ingeniero. Ya, bien. Buenas noches. Ya, listo, Antonio. Casa, Quispe. Presente, ingeniero, buenas noches. Bien. Castillo, Rojas. Cornejo, Cuba. Presente, ingeniero, buenas noches. Bien. Cornejo, Cuba. Ya, listo, muy bien. Bueno, Farfán, Cama. Farfán, Cama. Gutiérrez, Estrada. Bien. Guamán, Mamani. Jorge Mesco. Presente, ingeniero. Bien. Maima Arévalo. Ya, listo, man. Maima Arévalo. Presente, ingeniero. Mamani Canawire. Presente, ingeniero. Bien. Mar Ramírez. Presente, ingeniero, buenas noches. Bien. Masi Espinosa. Presente, ingeniero. Paliza Vargas. ¿Se me escucha, ingeniero? Disculpe.
Sí, dime. Presente, ingeniero, buenas noches. Bien. Romero Gutiérrez. Presente, ingeniero, buenas noches. Bien. Suárez Villacorta. Suárez Villacorta. Vitorino Alarcón. Presente, doctor. Buenas noches. Bien. Ingeniero. Y ya. Y Silvanina. Presente, profesor. Ya, muy bien. Listo, entonces nos quedamos aquí y nos encontramos entonces el día de mañana. ¿Ya? Nos quedamos el día de mañana. ¿Ya? Gracias. Listo, jóvenes. Muy buenas noches con todos.